Genial. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien, muy bien. Entonces ya, ustedes ya tienen clara esa parte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder a ver este mapa conceptual que la semana pasada también les había... Sí, sí, solamente es el curso de economía, ¿no? Los de humanidades, los de ciencias, todo el resto lo tienen menos economía. Hay algunos cursos Algunos cursos que no, ¿no? que no tenemos en general economía. Ya, ya, eso estamos viendo todavía. Yo la verdad, como les mostré, a usted le llegué a mostrar, sí, a usted le llegué a mostrar, creo, ¿no? Ya le hemos subido todo el material. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿No? Yo no recuerdo si esta hora les mostré, pero nosotros ya hemos subido los docentes. Ahorita les voy a mostrar. Por algún motivo, alguna falla técnica, probablemente esté habiendo que que no se observa para ustedes. A ver, acá tengo más mensajes. Sí, sí, no, sí les mostró, pero, ajá, pero no está, ¿no? Sí, entonces ya, no se falta. Bien. Sí, eso entonces lo vamos a estar solucionando. Es un poco extraño, nunca te se había ocurrido, ¿ya? Probable que sea por estos motivos del Zoom, de que están adaptando a nuevas plataformas, de que algunas computadoras son viejitas, y entonces empezamos, ¿no? Empezamos, bueno, además habíamos visto también el concepto del costo de oportunidad, habíamos visto la frontera de posibilidades de producción, este modelito que nos permite responder o modelar la respuesta a la pregunta ¿qué producir? ¿No? ¿Recuerdan? Ese modelito en el que se pueden producir dos bienes solamente, ¿no? Ese es el modelo, esa es la simplificación que hacemos, que producimos solamente dos bienes en una economía y por lo tanto hay un costo de oportunidad cuando somos eficientes, cuando llegamos a ese límite, a esa frontera de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Bien. Se acaba cargando. Entonces lo que vamos a ver hoy día, ¿qué cosa es? Ahí está el mapa conceptual, doctrinas económicas, ¿verdad? ¿Sí? Ayer hemos visto, bueno, el jueves hemos visto la introducción y ahora, esta clase de recuperación, vamos a ver las doctrinas económicas, cómo ha evolucionado el pensamiento económico. De hecho, no es necesario ir directamente con las diapositivas, porque siempre le solemos hablar un poquito sobre el pensamiento económico ya desde la antigüedad, ¿no? La antigüedad, la Edad Media, ya existía obviamente un pensamiento económico. Los griegos ya, bueno, prácticamente no hay nada que los griegos no hayan pensado en algún momento, ¿no? En una forma u otra, directa o indirectamente. Entonces, ya los griegos concebían a una organización de la sociedad donde el Estado tiene una fuerte presencia, ¿no? El Estado dice qué cosa tiene que hacerse, cómo tiene que hacerse, y además, por ejemplo, Platón proponía que el Estado debía ser permanente, constante, que no debía cambiar por ningún motivo. ¿Mm? Entonces, ahí está, son algunos de de las características. Es algo bastante, es una constante allá con los griegos, esta situación de que el Estado debe tener mucha presencia. Para el caso ya de los medievales, para el caso de los medievales, Tomás de Aquino, San Agustín, Tomás de Aquino, ¿no? Son santos, y ellos ya tenían teorías, propuestas que iban muy de la mano con la religión. Ya en esa época, obviamente, la religión cristiana estaba en auge, tenía ya un gran poder, ¿verdad? Entonces, es por eso que por eso que los medievales tenían unas ideas más que nada de economía normativa, ¿no? Como acabamos de hacer un pequeño repaso, la economía normativa más que nada decía cómo debería ser la economía, qué cosa debería darse entre los agentes económicos. Pues lo mismo, Santo Tomás de Aquino proponía que debe haber un justiprecio, ¿no? Un precio que deba ser razonablemente bajo, razonablemente alto, pero y que no sea tan alto en realidad. El lucro no era bien visto, el comercio, ¿no? Actividades económicas como el comercio, no eran bien vistas por la iglesia, por Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, ¿ya? Pero ya existía, obviamente. Así que el comercio era algo como que una actividad menor, ¿no? El financiamiento, ya existían los bancos, ¿no? En pequeña escala ya existían. El lucro, eso sí era mal visto, era condenable para Santo Tomás de Aquino, para San Agustín. Entonces, ya con el pasar del tiempo, llegó, ustedes recordarán, el humanismo, el renacimiento, ¿no? Con un pensamiento humanista, humanista porque
ya ponían en el centro del estudio al humano, ¿no? Al humano, sus actividades concretas, sus aspiraciones, ¿no? Un estudio más terrenal. Y entonces, ya después de este renacimiento, surge el mercantilismo, que es la primera doctrina que vamos a ver en las diapositivas. Y como su nombre lo dice, los nombres sugieren mucho, ¿no? Los nombres sugieren mucho, así que vamos a estar bien atentos con los mercantilistas. ¿Qué proponían los mercantilistas? Proponían en primer lugar un comercio, ¿no? Una importancia, una gran importancia al comercio internacional, pero no a todo comercio internacional, sino a una de sus formas. Concretamente a las exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los mercantilistas, así como ahora para nosotros un termómetro de la economía es medir el PBI, ¿no es cierto? En esa época, siglo XV, siglo XVI, XVII, el termómetro, el medidor de cómo va la economía, era la acumulación de metales preciosos. Ahí como lo ven acá, ¿no? La riqueza se medía según la acumulación de metales preciosos. Estamos hablando de una época de monarquías absolutistas, de monopolios, de la metrópoli con las colonias, que no comercien con nadie más, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, ¿qué cosas recomendaban los teóricos y los ejecutivos, los funcionarios? Recomendaban que debía exportarse y, si es posible, no importar ningún bien, ningún producto, ¿no? Entonces, por eso decían que había que desincentivar las importaciones. ¿Y cómo se desincentivan las importaciones? Implementando impuestos. ¿Cómo se llama ese impuesto a las importaciones? Aranceles, ¿no? Aranceles. De esa manera, entonces, protegían su naciente comercio, su naciente producción, ¿no? Desde ahí ya nace este proteccionismo económico, que hasta ahora todavía no existe. Hay guerras comerciales, ahorita más todavía, ¿no? Con Ucrania, hay ciertas barreras al comercio que ocurren, ¿no? Entonces, en esa época era el pan de cada día. Por todos lados había estas recomendaciones. En esta época también vivió Leibniz, ¿no? El matemático Leibniz, Leibniz, ¿no? Que fue el que inventó el cálculo diferencial, cálculo integral, de manera paralela con Newton. De hecho, todavía no se aplicaba la matemática a la economía, no en una forma tan sofisticada, pero sí trabajó Leibniz, por ejemplo, para Jean-Baptiste Colbert, ¿ya? ¿Cómo trabajaba Leibniz? Pues, por ejemplo, diseñaba calculadoras. ¿Ya existían calculadoras, profesor? Calculadoras mecánicas, sí existían para sacar las cuentas, ¿ya? Jean-Baptiste Colbert fue uno de los principales representantes de esta doctrina, ¿ya? Y se caracteriza también porque este personaje, Jean-Baptiste Colbert, no fue un teórico, ¿no? No dejó ningún libro, simplemente fue un funcionario, ¿no? Que aplicó esas medidas de proteccionismo económico. También tenemos a Antonio Serra, él sí dejó su obra, ¿no? ¿Cómo se llama su libro? De las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas. Así los títulos eran kilométricos en esa época, ¿no? Podían ser bien extensos y esa es la obra, ese es el título de la obra de Antonio Serra, un italiano, ¿no? También hay un británico, William Peary, ¿no? William Peary con su libro, este sí es más corto su título, Aritmética Política. De hecho, acá es en esta doctrina, ¿por qué les hablé del humanismo, del renacimiento? Porque es recién esta parte incipiente, recién aquí es cuando ya nos centramos en los datos empíricos, en los objetivos concretos, qué cosas queremos acumular o qué hacemos, qué medidas tomamos. Ya es algo más descriptivo. Acumulación de datos. ¿Se aplica matemática? Sí, por ahí algo, ¿no? Por ahí, sumas, restas, promedios, ¿no? Algo bastante incipiente. Todavía no se puede considerar a este mercantilismo una escuela. La primera escuela en realidad es la fisiócrata, porque ya tienen un trabajo más riguroso, ¿ya? Escuela fisiócrata. Este mercantilismo, así nomás, es una doctrina económica. En cambio, la fisiocracia, ¿no? Ya es una escuela. ¿Cuándo surgió? A mediados del siglo XVIII. Mediados del siglo XVIII, en contraposición al mercantilismo. Y recuerden ustedes, ¿qué suceso ocurrió a fines del siglo XVIII? ¿Recuerdan ustedes? Hay un suceso muy importante. ¿Cuántas cosas habrán ocurrido en un siglo, profesor? ¿Qué cosas ocurrieron? Hay un suceso, hay un hito que marca un antes y un después en toda la sociedad, todo el mundo. ¿Qué habrá sido? ¿Alguno? Pueden encender el micrófono si gustan, o mediante el chat. Tiene que haber un suceso, jóvenes.
un suceso. Siglo XVIII, concretamente en 1789, 14 de julio, ¿no? Se dio la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, en esa época, ¿qué cosa había? Ideas liberales, la ilustración, el despotismo ilustrado, ¿no? Y los fisiócratas corresponden a esa época, ¿sí? Mediados del siglo XVIII están generándose esas ideas, hay una noción de que el Estado no debe intervenir, mucho monopolio, mucho poder del monarca, hay que liberalizar el mercado, la economía. Entonces los fisiócratas son naturalistas en muchos aspectos, ¿no? De hecho, fisio significa pues como lo fisiológico, lo natural, y cracia es gobierno, ¿no? Gobierno de lo natural, de lo que fluye sin intervención del humano. Entonces, que el Estado no intervenga, que haya comercio. También son naturalistas en otro aspecto muy importante. Esto es lo que los distingue a ellos. Ellos asumen, ellos dicen que la riqueza es creada no en las ciudades, no en los burgos, no en las actividades comerciales o artesanales, sino en la agricultura. Ellos dicen entonces que este es el sector más importante, el único factor que genera excedente es el factor tierra. Ellos le llamaban al excedente, le llamaban producto neto. Eso es lo que se puede comerciar, ¿no? Una vez que produces, consumes una parte de eso y lo que sobra es el excedente, lo que se va a comerciar. Y por eso es que en la tierra, dice, es que se genera el producto neto, el excedente, y la riqueza simplemente llega a distribuirse ya a los burgos, a las ciudades, ¿no? Bueno, el Estado no debe intervenir, como les había mencionado, y algo importante también, algo notable de los fisiócratas, es que distinguen clases sociales. Bueno, clases sociales ya se caracterizaban desde la época de los griegos clásicos, pero los fisiócratas tienen una forma peculiar de clasificar a las clases sociales. Por ejemplo, los agricultores, vamos a empezar con ellos, son la clase, conforman, bueno, labradores les llamaban ellos, no habría campesinos, no existía, eran labradores, ellos le llaman los labradores, son la clase más importante, son la clase productiva y útil, ¿no? Por las razones que ya mencioné, es en la tierra, nos dicen, donde se genera el excedente, el producto neto, ¿no? Los terratenientes, por su parte, junto con la burocracia, los señores feudales, ¿no? Los que de algún modo son alguna autoridad legal, nos dicen los fisiócratas que no son productivos, claro, no trabajan, ¿no? Pero sí son útiles, contribuyen a la producción porque la organizan, ¿no? Distribuyen la tierra. Muy bien, esta tierra, esta marca va a estar a cargo de este marqués, este condado va a estar a cargo de tal conde, ¿no? Entonces empezaban a repartir, organizar la producción. Mientras que los artesanos, comerciantes, eran un poco vistos como actividades menores, actividades que no generan riqueza, simplemente permiten que se distribuya, ¿no? Lo que se ha generado, la riqueza que se ha generado en la tierra, llegue pues a las ciudades para que puedan subsistir, ¿no? Entonces es muy curioso porque, profesor, pero a mediados del siglo XVIII no estaba prosperando ya la revolución industrial. Claro que sí, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Esta escuela fisiócrata tiene la F de Francia, ¿ya? Así que sus principales representantes son franceses, y no es coincidencia, no es casualidad. En Francia la tierra es muy fértil, y además el centro, el epicentro de la revolución industrial no se dio en Francia, sino en Gran Bretaña. Entonces ellos todavía no vieron las bondades de las máquinas, ¿no? La máquina, ¿cómo se llamaba esta máquina de vapor? De James Watt, ¿no es cierto? De Watt, ahí estaban todos los ingleses, bueno, en honor a él es que utilizamos los watts para medir la potencia. En Francia no, nada, nada. François Quesnay, ¿qué cosa nos dejó? Es el principal representante de esta escuela fisiócrata, ¿ya? Su obra, su libro se llama tal cual, Tabla Económica, y ahí desarrolla tal cual, una tablita, literalmente es una tablita que lo va haciendo de lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Y describe cómo es que hay un flujo, un círculo, así como el proceso económico que vamos a ver dentro de un momento, dentro de unas semanas, ¿ya? Él también establece un ciclo económico, pero es una espiral más que un círculo, ¿no? Es una espiral porque es la tierra que permite generar cada vez más y más riqueza. ¿Y círculo por qué? Porque se distribuye hacia las ciudades, ¿sí? Muy bien, las ciudades también proveen de ciertos materiales, obviamente, ¿no? Los burros, los artesanos, vestimentas, en fin, ¿ya? Pero lo central es la tierra para ellos.
Vicente de Gournay, ¿qué cosa dejó como legado Vicente de Gournay? Miren, esta frase famosísima, ¿no? Muy conocida, dejar hacer, dejar pasar. Liberalismo, liberalismo, ilustración, ¿no? En francés, laissez-faire, laissez-passer, ahí está. No es propio de los clásicos, de Adam Smith, no, 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 es de los fisiócratas, son los primeros liberales. Antoine de Turgot, su libro se llama Formación y Distribución de la Riqueza, y a todos apuntaban a aspectos similares, ¿sí? Entonces, no pasó mucho tiempo, obviamente, ¿no? Ya estábamos, esto era de mediados del siglo XVIII, y pasamos ya a fines del siglo XVIII, ¿no? Siglo XVIII. ¿Cuándo se dio la Revolución Francesa? 1789. Entonces ya todas las ideas liberales ya habían, pues, desbordado, ¿no? En Francia, todas las ideas, más que nada las ideas teóricas estaban en Francia, la revolución industrial estuvo en Gran Bretaña, y Adam Smith, ¿qué cosa fue? Fue un británico, obviamente, ¿no? Es un anglosajón, un británico que viajó a Francia. Ojo, él conoció a François Quesnay, conoció a diversos fisiócratas y aprendió de su liberalismo. Él mismo fue liberal porque aprendió de ellos, de los franceses. Cuando regresó a Gran Bretaña, ya pues sumó esos conocimientos teóricos, esas ideas de la ilustración en Francia, y sumado con todo lo que observaba, las bondades de las máquinas, la potencia de las máquinas, entonces le dio vida pues a este nuevo sistema económico, ¿no? En su libro, ¿no? En su libro, su mayor libro se llama, bueno, este es el título corto, ¿no? Este también en realidad tiene un título kilométrico, que es una investigación acerca de las causas que originan la riqueza de las naciones. Es un título gigantesco, y ahí establece pues muchos estudios sobre economía, pero también tiene otros libros filosóficos sobre ética. Él es un utilitarista, ¿de acuerdo? A ver, ajá, entonces Adam Smith propone en todos sus libros, en toda su obra filosófica, económica, ideas que van muy en coherencia, ¿ya? Muy acorde a este liberalismo, a la mano invisible, a que no debe intervenir el Estado, ¿no? Entonces, en 1776, y acá me mandan un mensaje en 1776. Esa es la publicación de la obra. Coincidentemente también es la independencia de Estados Unidos. Sí, 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 muy bien, muy buena, muy buena. Ajá, claro, la obra, esta obra se publicó en 1776. Ya es anterior, obviamente, a la Revolución Francesa. Es parte de las ideas. Y ahí establece, ¿no? Que el monarca, pues, ¿por qué tiene que decir qué cosas se hace y qué cosas no? Tiene que ser libre mercado. Y no es por un interés solamente particular. O sea, sí es eso, pero es más que eso, nos dice Adam Smith. Nos dice que en todo ese aparente desorden económico, en todo el mercado, ¿no? Todos gritan, todos se pelean. El vendedor quiere vender antes que sus competidores, el comprador quiere comprar antes de que se acabe un producto, el vendedor quiere vender caro, el comprador quiere comprar barato. En medio de todo ese caos, nos dice que hay una mano invisible que pareciera que cada uno apelando a su propio egoísmo permite que todo el conjunto llegue al mejor resultado. Bueno, en todo caso era una consigna que el Estado ya deje de ser una monarquía absolutista, ¿no? Muy razonablemente. Entonces, bueno, de ahí se deduce pues prácticamente todo, ¿no? El mercado es el mejor asignador y regulador de la economía, ¿no? Adam Smith eh, tenía la hipótesis de que si el Estado no intervenía, todos los mercados iban a ser naturalmente competencia perfecta. No iba a haber monopolios, no iba a haber oligopolios, no iba a haber alguien que tenga un poder de mercado. ¿No? Esas eran más o menos las ideas de Adam Smith, muy razonables, muy valorables. Otro representante de esta escuela es David Ricardo, ¿ya? David Ricardo, que también tuvo mucho desarrollo, probablemente muchos aspectos más que Adam Smith, porque él extendió, por ejemplo, la teoría de las ventajas absolutas, que lo vamos a ver en comercio internacional, esto es de Adam Smith. Él extendió esa teoría a las teorías de ventajas comparativas, ¿no? Entonces, ahí donde Adam Smith no tenía respuesta, ahí David Ricardo da un sustento riguroso, con matemáticas y todo, empezó a hacer los procedimientos y demostraba cómo es que los estados las naciones deberían especializarse en la producción y comerciar, ¿no? Por más que fueran muy capos, muy duchos, produciendo unos y otros productos, pues deberían especializarse. Son unas propuestas
innovadoras realmente para la época y necesarias, ¿no? Entonces, ahí está su contribución. A Robert Malthus lo vamos a dejar para un poquito después, es bien peculiar él, ¿ya? Jean-Baptiste Say es un francés, él es francés, él nos dice que toda oferta crea su propia demanda. Entonces, libre mercado, que cualquiera tenga su empresa que empiece a producir, porque apenas produzca algo, siempre va a haber otro dispuesto a comprarlo, ¿no? Porque, bueno, en esa época, profe, pero ¿y dónde está la revolución industrial? No que ya había producción hasta en exceso, no, estaba en crecimiento, ¿no? La revolución industrial permitía cada vez producir más, pero todavía seguía habiendo enfermedades, epidemias, plagas, hambrunas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todavía era una época en la que si alguien producía algo, pues de todas maneras iba a encontrar a alguien dispuesto a comprarlo, ¿no? Los mercados se vacían. Toda oferta crea su propia demanda. Ley de Say. John Stuart Mill, también otro liberal, este también es economista y también filósofo, ¿eh? Utilitarista, ¿no? Parte del egoísmo moral, al igual que Adam Smith, ¿no? Está a favor, obviamente, del sistema salarial cooperativo y sobre la importancia de las herencias familiares, que las herencias familiares paguen impuestos, a pesar de que son liberales, ¿no? Tienen una noción de esta igualdad, por supuesto, ¿no? Como que no, si la Revolución Francesa tenía la consigna de libertad, igualdad y fraternidad. Claro que sí, ¿no? Esas eran las ideas de la época, liberales completamente. Robert Malthus lo dejé al final porque él sí es un poquito más peculiar, ¿no? Thomas Robert Malthus tiene su teoría poblacional, que es muy conocida, es muy conocida. Ustedes seguramente, de repente algunos lo han escuchado, y en adelante lo van a escuchar con mayor frecuencia, porque hay teorías neomalthusianas. Vamos a ver qué nos propone Malthus. Malthus observa algo que es bastante intuitivo, ¿ya? La población crece en progresión geométrica, ustedes matemáticos dirían de manera exponencial, ¿no es cierto? Así como el virus, así como los contagios, ¿no? Mientras que la producción de alimentos, los recursos, crecen en progresión solamente aritmética. Ustedes matemáticos dirían en progresión lineal. Entonces todos vemos ahí que hay un desfase, hay un problema, algo que no calza, ¿no? Yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros ve que el problema es que hay pocos recursos para muchas personas, ¿no? Pues Malthus veía el problema al revés. Para Malthus es que había mucha gente para pocos recursos. Entonces, planteado de esa forma, la solución no es incrementar la capacidad productiva, los recursos, sino la solución es hacer que la población no crezca o que disminuya si es posible. Entonces llegaba a conclusiones que pueden parecer, nos parecen de hecho, sin lugar a dudas, ¿no? Descabelladas, ¿no? Que las guerras, las epidemias, las plagas, era la peste, ¿no? De esa época, eran fenómenos que regulaban la economía, de algún modo permitían que llegue a un equilibrio, ¿sí? Entonces, muy polémico, muy polémico. Actualmente todavía hay teorías neomalthusianas. De hecho, el crecimiento poblacional siempre es una preocupación, ¿no? Entonces, siempre se tienen que tomar medidas, pero no, pues no se debe llevar al punto de que debe haber guerras o esterilizaciones o otras medidas, ¿no? Que, claro, entonces ahí no hay que patinar, ¿no? Hay que describir las cosas y proponer, pues, lo que razonablemente se debe aplicar. Muy bien, muy bien. Y además, la población se prevé que ya no va a crecer de aquí a algún tiempo, probablemente vaya a disminuir. Y más bien ese va a ser un problema también. Pero todavía no lo es, ¿no? Solamente son previsiones. Muy bien, entonces, después de la economía, después de la doctrina clásica, ¿no? Con las promesas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿qué ocurrió? Se generaron la competencia perfecta, libre de monopolios, no que prometió, sino que previó equivocadamente Adam Smith. No se dio la competencia perfecta. Se formaron monopolios, se formaron la revolución industrial, con la producción cada vez mayor que podían tener las empresas, se generó una situación en la que los empresarios, los dueños de empresas eran inmensamente poderosos, ¿no? ¿Y qué ocurrió entonces? Que se polarizó la población. Se podía hablar literalmente de proletarios y burgueses. Nada, campesinos, ya iba reduciéndose el sector de los campesinos. Ahora ya se llaman campesinos, ahora sí es el capitalismo.
¿no? Pero lo principal es la carne, la reserva, ¿no? El ejército de reserva laboral, decía Marx, mi computadora está un poquito lentita, acabo de ver el mensaje, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Entonces Marx observó, pues, ¿no? Que el grueso de la población era el proletariado, aquellos que no eran dueños más que de su fuerza de trabajo. Y por otra parte la burguesía, ellos que habían nacido en las ciudades, en los burgos, la explosión de la revolución industrial, todos los inventos, descubrimientos científicos, él propone, pues, ¿no? Que hay una dicotomía, que el capitalismo ha contribuido a centralizar los medios de producción. ¿Y cuál es el siguiente paso? Socializarlos, que sean de propiedad colectiva y que todo el mundo pueda, ahora sí, tener una libertad, igualdad y fraternidad con otro sentido, ¿no? Un sentido más humanista probablemente. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Marx no es el primer socialista. Marx en realidad nació en el 5 de mayo de 1818, y ya en esa época ya había idea socialista, ya se había formado el gobierno del terror ahí en Francia, Robespierre guillotinó a la reina, al rey, a toda la nobleza, él terminó guillotinado, Napoleón restauró el imperio francés, ¿no es cierto? Entonces, en todo ese contexto, pues ya había muchas ideas socialistas, hubo revoluciones burguesas por todas partes en Europa, y Marx lo que hace más que nada es criticar, ¿no? A todo el socialismo anterior de una manera bastante rigurosa y contundente, ¿no? Le llamó socialismo utópico a todo lo anterior. Empresarios que empezaban a ser bondadosos con sus trabajadores, que no está mal, ¿no? En esa época trabajaban niños de 10, 11 años, trabajaban 10 horas al día, los adultos trabajaban 10, 12 horas al día, ¿no? Entonces era una situación muy, no nos había gustado nacer en esa época, probablemente, ¿ya? Entonces Marx lo que decía era, este no es un problema ético, no es un problema moral, es un problema de mecanismos, de cómo funciona el capitalismo, y que no importa quién sea el empresario, no importa el incentivo, la probabilidad va a ser a que sea un explotador y que extraiga la plusvalía. Entonces él dice, hay que describir la economía, hay que conocerla, ¿no? Para poder modificar esos mecanismos. Y por eso él propone lo que él llama un socialismo científico, ¿ya? Porque ya no es pues un socialismo basado en ideas, en simplemente ideales morales, éticos. Entonces él por eso desarrolla toda una teoría, ¿no? Teoría del valor, que ya iba de la mano, ojo, ya iba acorde a todo lo anterior en ese aspecto, sí, una teoría del valor trabajo, los griegos, incluso los medievales, los mercantilistas, los clásicos, todos habían trabajado con una teoría del valor trabajo, pero él le da una interpretación propia, ¿no? Define el valor de una mercancía como el trabajo socialmente necesario para su producción. Entonces, de esa forma, establece, establece matemática, establece unidades de medida, ¿no? Él nos dice entonces que la mercancía es el trabajo del obrero, ¿no? Y que de ese trabajo no se le retribuye todo el trabajo, todo el valor de la mercancía, sino solamente una parte. Y a eso le llama salario. ¿Y qué es ese salario? Es el valor de la fuerza de trabajo del obrero, ¿no? ¿Y qué es la fuerza de trabajo? Pues lo que le permite a él regresar a su casa, alimentarse, alimentar a su familia, reproducirse y regresar al siguiente día a trabajar. Nada más. Esa es la fuerza de trabajo. Algo que muy válido, ¿no? En la época es bastante válido en realidad. Y por lo tanto, hay otra parte del valor de la mercancía que no es remunerado, que no le es retribuido al trabajador. Y entonces a eso le llamó plusvalía. Es aquel trabajo que el empresario no paga al trabajador, ¿no? Ojo, él no le llamaría ganancia, ¿no? Él simplemente le llama plusvalía, es un trabajo no remunerado. Y en función de eso, pues va desarrollando toda una teoría gigantesca. Tablitas, en esa época se trabajaban con tablitas. David Ricardo, los fisiócratas con tabla económica de Quesnay, todos trabajaban con tablitas, ¿ya? Y Marx no era la excepción. También empezó a desarrollar tablitas que iban de lo más pequeño, ¿no? Esta teoría del valor está planteada en el primer capítulo del primer tomo del Capital, ¿no? La mercancía se titula. Y poco a poco, de esa mercancía en abstracto, ¿no? A la que va describiendo, poco a poco la va contextualizando, le va diciendo cómo son las relaciones que se cumplen en el capitalismo,
y entonces le permiten generar toda esta tabla, ¿no? Es una tabla que describe, ilustra los periodos, el tiempo, ¿no? Fila a fila se va avanzando y hay una tasa de ganancia, hay una tasa de ganancia que con el pasar del tiempo se va disminuyendo hasta que llega a un punto en que es cero, exactamente cero, y ahí pues nos dice Karl Marx que la economía simplemente se detendría. Esto se parece mucho a la teoría de la renta de David Ricardo. Ojo, hay muchas cosas en común entre los clásicos y socialistas. Eh, Marx no es solamente un economista, pues, ¿no? Marx es un filósofo político, hizo sus estudios, tiene sus obras sociológicas, en fin, abordó muchísimos temas, ¿no? Entonces ya eso lo complementó con su manifiesto comunista, que un fantasma recorre Europa, que el proletariado debe organizarse en el Partido Comunista y abolir el Estado para llegar a una sociedad sin clases, ¿no es cierto? Entonces ahí está toda la propuesta, una propuesta en alguna medida incipiente que la desarrolló, le dio un gran impulso, le dio un gran impulso con sus libros como Crítica de la Economía Política, El Capital, una obra inmensa de 3 tomos. También lo acompañaba Engels, ¿no? Él es más que nada un filósofo y científico, pero de otras ramas también, porque él, por ejemplo, en esta obra, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, aborda incluye temas de la época. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los debates entre Darwin y Wallace, la teoría evolucionista. En esa época eso era, así como ustedes ahorita se enteran mediante quantum fracture, ¿no? El bosón de Higgs, las ondas gravitacionales, ¿no? En esa época era la evolución, ¿no? Darwin, Wallace, y Engels incluye, ¿no? Esos descubrimientos de la época en su obra. Otra obra también es el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿no? Las teorías evolucionistas estaban en boga en esa época. Muy bien. Después ya, Lenin ya es un poquito posterior. De hecho, Marx nunca llegó a ver una revolución más que la Comuna de París, ¿no? 1871. Justamente en marzo, justamente ahorita estamos como que en un aniversario, ¿no? En marzo, terminó en abril, si no me equivoco, ¿no? La Comuna de París. Pero nada más, ¿no? Duró 3 meses apenas. En cambio, Lenin, sí, ¿no? Él fue, no solamente fue el que terminó liderando la Revolución Rusa, sino que también tiene obras importantes, ¿no? Por ejemplo, el imperialismo, la fase superior al capitalismo, Estado y Revolución, entre otras, entre otras. Lenin tuvo muchos debates sobre economía y también sobre política, filosofía, con otras vertientes del marxismo que no son muy oficiales, ¿no? No son muy oficiales, pero que también sería bueno que si ustedes tienen el interés, es una historia muy interesante, la de la escuela socialista. Muy bien. A ver, algo más les iba a comentar. Acá, ya, muy bien. Respecto a la escuela socialista, eso sería. Y acá tengo una duda respecto a Malthus, ¿no? A ver, dicen, en China hubo un tiempo donde se limitó la cantidad de hijos. De algún modo sería una consecuencia, ¿no? Una concepción neomalthusiana, ¿no? Entonces, claro, es algo razonable. En gran medida es algo razonable, ¿no? No se puede tener demasiada población, ¿no? Entonces hay que tomar medidas, pero hay que ver qué medidas, ¿no? No hacer guerras, no permitir que haya epidemias. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, claro, es una preocupación. El crecimiento poblacional es un problema. Muy buena la pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces esto es respecto a la escuela socialista. ¿Y qué vino después? ¿Qué vino después de la escuela socialista? O bueno, un poquito contemporánea, segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de la escuela neoclásica. Esta escuela marcó un hito en la teoría económica, ya no en el mundo, como la Revolución Francesa, ¿no? Ya es una revolución, pero teórica, una revolución en la teoría económica. ¿Por qué? Porque esta escuela, a pesar de que se llama neoclásico, ¿no? Algo se parecen a los clásicos. Sí, 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 en algo, ¿no? En algo. Pero en realidad tiene sus contradicciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en la teoría del valor. Como les comenté hace un momento, los socialistas, los clásicos, los fisiócratas, todos los anteriores, ahorita veo con esa pregunta, muy bien, todos los anteriores, doctrinas y escuelas, y los griegos, todo el pensamiento económico anterior se basaba en una teoría objetiva del valor. Atentos con eso, una teoría objetiva del valor, o también llamada teoría del valor trabajo, ¿ya?
En cambio, los neoclásicos dijeron, no, no, ¿cuál teoría objetiva? ¿Por qué? Porque es que el diamante, porque el diamante es a ver, ya voy con esa pregunta, ya voy con esas preguntas, ¿no? Entonces, encontraron ciertas paradojas y trataron de darle un sentido, los neoclásicos, a la teoría del valor, y entonces empezaron a darle impulso a la teoría subjetiva del valor. ¿Qué quiere decir la teoría subjetiva del valor? Que el valor de las cosas depende de la necesidad, de la utilidad. ¿Para qué me va a servir? La utilidad marginal en concreto. Por ejemplo, si tú estás en tu examen de admisión, cuando sea presencial, ¿no? Cuando ya sea presencial, y te olvidaste tu lápiz, o se te cayó, o no sabes dónde está, no lo encuentras, necesitas un lápiz urgente. Y tu compañero, tu competidor que está en la fila, ¿no es cierto? Tiene como 10 lápices, se fue asegurado él. Y te ves, ¿no? Yo te vendo uno a 10 soles, ¿no? Y tú de repente tienes tus 10 soles, de repente lo compras, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por más que ese lápiz tenga un costo de producción determinado, el carbón, la maderita, el borrador, tienen un costo bastante limitado, no pasa de un sol, ¿no? Ahorita sube a un sol, pero eso no pasa, ¿no? Y te lo va a vender a 10 soles, porque te es útil a ti, necesitas con urgencia ese lápiz, ¿no? Ahí está, es teoría del valor subjetiva. Si ya saliste el examen de admisión, te lo vendo a 10 soles. No, fuera acá. Entonces ahí está. Esa es la teoría subjetiva del valor. ¿Quieres un segundo lápiz? ¿No? Estás en la cola entrando al examen. ¿Quieres un segundo lápiz? Puede ser, por si acaso, ¿no? Por si acaso, pero ya no te va a dar 10 soles. Entonces la utilidad marginal también va decreciendo. Eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente semana lo vamos a ver como utilidad marginal decreciente. Porque realmente se suele ejemplificar con el agua, ¿no? Si yo tengo mucha sed, por cierto, por hablar muy alto, muy rápido, me da sed, ¿no? Voy a tomarme un sorbito. ¿Qué pasa si me tomo un sorbito más? Ya no me satisface tanto. 3 sorbos, una botella, ya es suficiente. Entonces ahí está la utilidad marginal decreciente. Cada vez me es menos útil un bien conforme lo voy consumiendo. Esa es la ley de Gosse, que lo vamos a ver la semana siguiente también en necesidades humanas. Muy bien, entonces esa es la teoría subjetiva del valor. Muy interesante, muy ingeniosa, y permitió de algún modo deshacer toda la teoría anterior, toda la teoría, incluyendo la socialista, ¿sí? Otra característica de los neoclásicos, una contribución importante, es que empezaron a aplicar la matemática, ahora sí, las derivadas, integrales, todo lo que inventaron Leibniz y Newton, lo empezaron a aplicar ya no solo en la física, sino a la economía, ¿no? Y es desde aquí entonces que entendemos a la economía como la ciencia que estudia la forma de optimizar las decisiones, ¿no? Las decisiones, la forma de optimizar que tienen los agentes, ¿ya? Optimizar resultados, maximizar ganancias, minimizar costos, las personas maximizar bienestar, minimizar el gasto, ¿no? Entonces son contribuciones realmente muy importantes, las de los neoclásicos. Y profe, hasta ahorita no sé por qué se llaman neoclásicos. ¿En qué se parecen con los clásicos? Bueno, en algo muy sencillo, en que llegan a la conclusión de que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿no? Pero incluso ahí se podría debatir, ¿no? Porque los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, claramente no habrían apoyado monopolios. Ellos no creían que se iban a formar monopolios si no es por la acción del Estado, ¿no? Pero ya en esta época ya existían monopolios, ya existían empresas poderosísimas, y los neoclásicos, bueno, llegan a la conclusión de que no, en realidad hay que permitirles a la empresa libertad de producir, libertad de vender. Si eres monopolio, ganaste, pues, ¿no? Bueno, en fin, son las conclusiones a las que llega. En esa época era lo más concebible. Hay que entenderlo también según la época. En esta escuela, además, tenemos algunas subescuelas, ¿no? Tenemos la escuela austriaca, por ejemplo, que es, que es más que nada desarrolló justamente esta teoría de la utilidad marginal, esto que les mencionaba del agua, ¿sí? La teoría marginal, utilidad marginal. Su principal representante es Karl Menger. De hecho, él es padre de un matemático que es casi su tocayo, es Karl Menger también, pero con K, Karl con K. También tenemos la escuela lausana, una escuela de Suiza. Ojo, esta escuela austríaca también la van a ver como escuela de Viena. Austria, ya saben que la capital de Austria es Viena, ¿no?
La escuela lausana, que es de Suiza, ahí participaron los representantes León Walras, Wilfredo Pareto, ¿no? León Walras desarrolló una teoría del equilibrio general, le trató de dar a la economía una visión bastante de la mecánica como de la física, una visión fisicalista de la mecánica clásica, trató de ver un poco en conjunto los mercados, cómo funcionaban como un sistema autorregulado. Muy interesante. Wilfredo Pareto, también, él contribuyó a establecer, hay un equilibrio de Pareto, ¿no? Que se llama así en su honor, y que describe cómo es que los agentes deciden comerciar y hasta qué punto deciden vender cuánto de cada bien, ¿no? Entonces, de alguna forma se distribuye la riqueza de ese modo. También tenemos la escuela de Cambridge, cuyo principal representante es Alfred Marshall, ¿ya? Alfred Marshall, británico, y él fue pues el pionero, él fue el primerito que empezó a utilizar los gráficos que ya los vamos a ir viendo con el tiempo, ya los vamos a ir viendo, que tienen más o menos esta forma. ¿Está? Algo así. Y que acá ponemos el precio, cantidad, ¿no? Y entonces él desarrolla, pues, ¿no? Una función de demanda, una función de oferta. Con ciertas acotaciones, él tenía una concepción que posteriormente fue corregida, ¿no? Pero él es un pionero, él fue el primero que utilizó esos gráficos y que vamos a verlos también más adelante. Muy bien, ahora sí podemos pasar con la escuela keynesiana, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden, también se parecían a los clásicos, los neoclásicos, porque todavía se asumía como cierta la ley de Say, ¿no? ¿Qué decía la ley de Say? ¿Recuerdan? Lo dije, ¿no? Toda oferta crea su propia demanda. Sin embargo, Carlos Marx, todo un profeta, ¿no? Casi un profeta. Exagerando porque es una persona de carne y hueso también, ¿no? Y también obviamente hay cosas que se pueden haber mejorado en su teoría. Pero más allá de esas acotaciones, Karl Marx mencionó que las crisis en el capitalismo se darían por sobreproducción, ¿no? Por sobreproducción y no por escasez, como era anteriormente. Entonces, fue en el crack del 29 cuando recién se dieron cuenta, ¿no? Todo el mundo, el Estado no debe intervenir, el mercado se equilibra solito, estamos en crisis, solito vamos a llegar otra vez a reanudar el motor económico. Lo que pasó en el crack del 29, una gran depresión, ¿no? La década de los 30 fue una época oscurísima para la economía y entonces ahí surgió la escuela keynesiana, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que propuso Keynes después de ese crack del 29? Lo que observó en primer lugar es que en el 29, hasta días o semanas, digamos meses antes de el crack, lo que observó era un crecimiento vertiginoso de la economía. La economía estaba produciendo a un ritmo acelerado y todo el mundo estaba contento, obviamente, las empresas veían ganancias por aquí, por allá, ¿no? Los accionistas, ¿qué decían? Voy a invertir, voy a comprar acciones, valían 2 soles, o ya 2 dólares, por poner cifras, ¿no? 2 dólares, y la siguiente semana ya estaba a 3 dólares, a la siguiente semana ya estaba a 4, a 5, y creían que iba a seguir incrementándose a ese ritmo el precio de las acciones, entonces seguían comprando. Me endeudo para comprar más acciones, ¿no? Para invertir y seguir invirtiendo. Entonces, fue muy tarde cuando se dieron cuenta de que eso era solamente expectativas. De hecho, la economía estaba creciendo a un ritmo acelerado, pero las expectativas crecieron a un ritmo ya increíblemente acelerado. ¿Y eso qué ocasiona? Que se van dando cuenta, pues, que la producción no va a crecer tanto, no van a vender tanto, solamente están comprando acciones infladas por las expectativas. Y entonces los más capos, lo que se dan cuenta de eso primero, chao, te vendo mi acción. ¿Quieres? Todo el mundo quiere. Toma mi acción, te la vendo, ya gané, ¿no? Hasta que el último que se la quede, la acción, ¿no? Cuando se dé el crack, él es el que pierde. Y eso es lo que pasó, ¿no? Cuando ya las expectativas se caen, el precio de las acciones se va al suelo, y lo único que les queda es deuda. Y entonces, en esa situación, las empresas tienen mercancías, han producido mercancías, con toda la capacidad productiva no van a poder, sí, se producen mercancías, pero el problema es que no pueden venderlas, porque las personas no tienen presupuesto, no tienen ingresos, ¿no? Se quedan ahí sin vender las mercancías. Y por eso Keynes nos propone que se debe reactivar la economía mediante la demanda agregada, o sea, incrementando el gasto público. Política fiscal, ¿se acuerdan? Lo que hemos visto la semana pasada, política fiscal,
y que se incrementa el gasto público, bono Yanapa y bono familiar universal, bono por aquí, bono por allá, para que la demanda, los compradores puedan comprar esas mercancías que ya se han producido y que no han podido ser vendidas, ¿no? Entonces, de esa manera el Estado un poquito puede realizar, puede intervenir, ¿sí?, en la economía y amortiguar los efectos de la crisis. Puede disminuir los impuestos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que las empresas vean algo más de ganancias y una vez que puedan vender un poquito, se vean incentivadas a producir nuevamente. Y si van a producir, a contratar también. Se disminuye el desempleo. ¿Te das cuenta? Entonces, ya Keynes es muy, muy inteligente, ¿no? Empieza a ver los mecanismos de la economía y cómo hacer que haya realmente un crecimiento equilibrado de la economía, ¿no? Y justamente para que el Estado pueda darse ese lujo de incrementar el gasto público, dar bonos, disminuir el cobro de impuestos, pues Keynes también nos dice, bueno, en la época de auge económico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Elevar los impuestos y disminuir el gasto público. Ahí está lo menos popular, ¿no? No es muy popular eso, pero técnicamente es lo que recomienda Keynes. Entonces, en la época de auge económico, ahí cuando todo el mundo quiere ser accionista y todos empiezan a comprar acciones, ahí cuando se ve ese animal spirit, ¿no?, ese espíritu animal que ve Keynes, dice entonces que le propone que el Estado ahí debe enfriar la economía. Muy bien. A ver, espérate, antes de que compres más acciones, a ver, págame más impuestos, ¿no? Tú también quieres comprar acciones. Ah, págate tu educación, tu salud. Voy ahorrando, ya no gasto, ya no disminuyo mi gasto público, ¿no? Y eso es necesario, dice Keynes, porque le permite al Estado ahorrar para que cuando llegue la crisis, ahí pueda devolver. Claro que esto es muy teórico, ¿no? Porque en la práctica no todo lo que va hacia el Estado termina siendo devuelto en gasto público. Pero es lo que funciona, es lo que teóricamente se propone, ¿no? Es muy sólido, teóricamente muy consistente, una forma muy inteligente de llevar el capitalismo. ¿De acuerdo? Esa es la escuela keynesiana. Y finalmente tenemos la monetarista, ¿no? Profe, pero ya ¿qué puede venir después de este sistema perfecto, sistema teórico perfecto del keynesianismo? Bueno, nunca sabes, pues, ¿no? ¿Qué cosa puede ocurrir? El 10º principio de economía que vimos la semana, bueno, el jueves, ¿no? El jueves vimos el 10º principio, nos dice que toda sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿no? Les mencioné, cuando hay inflación baja, el desempleo puede ser alto. Es probable, muy probable que sea alto. Y hay un problema. Y cuando el desempleo baja, pues tampoco es una situación muy feliz, porque la inflación es alta. Todo el mundo está trabajando, está produciendo, y en ese momento se incrementan los precios. Y les hablé que hay una tercera, en realidad hay una tercera posibilidad, y que es la peor de todas. Y esa es la que dio lugar a la crisis, a la escuela monetarista durante la crisis del petróleo, ¿no? Una inflación alta y un alto desempleo. ¿Y cómo es posible eso, profesor? ¿Cómo es posible si desempleo bajo, ¿no? Es porque se está produciendo y por lo tanto hay inflación alta, ¿no? Y si no hay inflación es porque no se está produciendo, entonces va a haber un desempleo alto. ¿Y cómo se puede dar los dos a la vez? Sencillo, sencillo. Era una situación crítica, situación de posguerra, los estados desgastados, sin presupuesto público, que todo lo habían destinado a las armas, la economía sin capacidad productiva. ¿Y qué sucedió? Bueno, los estados tenían el incentivo para elevar el gasto público, disminuir los impuestos, exacto, tal cual como lo había propuesto Keynes, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos funcionarios? Bueno, hay que hacerle caso a Keynes, hay que elevar el gasto público, pero no tengo presupuesto. ¿Qué hacemos? Emitimos dinero. Y al emitir dinero, ¿qué ocurre? Maquinita, inflación. Entonces hubo economías de países desarrollados que pasaron por periodos de hiperinflación, una inflación descontrolada, y encima en crisis, sin empleo, sin producción, con inflación alta, ¿no? Con inflación alta y con desempleo, ¿no? Esta inflación, como dice acá su compañera Andrea, muy bien, esta inflación. Esa situación en la que el PBI decrece, está cayendo el PBI y encima hay inflación. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta acá de los monetaristas? La propuesta de los monetaristas en los 70, con su principal representante, que es Milton Friedman, nos dice que la inflación es un fenómeno puramente monetario que se ocasiona por la excesiva emisión de dinero, ¿no?
vamos a imprimir billetes, vamos a acuñar monedas, ¿no? Y eso genera hiperinflación. Esa es la contribución muy real basada, él retomó esto que se llama la ecuación de Fisher, ¿ya? Es la ecuación de Fisher, que nos dice que masa por velocidad igual cantidad de movimiento, profesor. No, esto no es, no es masa física, es masa monetaria. Esto no es velocidad de partículas, es velocidad de la circulación del dinero. Y esa masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero da lugar, es lo mismo que el producto del nivel general de los precios por las transacciones. Muchas variables, profe, no entiendo. En sencillito, ¿no? Podemos asumir que la velocidad de circulación del dinero y las transacciones en el corto plazo son constantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se emite mucho dinero, digamos que hubiera el doble de dinero de masa monetaria, pues no vamos a poder comprar más. Se va a producir lo que hay producido. Simplemente vamos a comprar eso, pero con el doble de precios, ¿no? Una relación directamente proporcional entre masa monetaria y nivel general de los precios. Ahí está. Eso es lo que nos explica esta ecuación de Fisher, es parte de la teoría cuantitativa del dinero que fue recogida por los monetaristas. Muy bien. Entonces, con todas las dificultades técnicas, con todo el tiempo que está en contra, hemos logrado, y ahorita voy a leer sus dudas, hay algunas dudas que me han preguntado por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo utópico y científico? Muy interesante, muy interesante. Había socialistas utópicos, ¿a quiénes le llaman socialistas utópicos? Por ejemplo, había un Robert Owen, ¿ya? Robert Owen, que era un empresario prosperísimo, ahí de la época de Marx, siglo XIX. Empezó a crecer su empresa, a poner plantas industriales por aquí, por allá. Él mismo se encargó de describir, ¿no? Cómo es que la morfología de los niños empezaba a ser defectuosa por su trabajo extenuante. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, a su fábrica compró los terrenos de alrededor y empezó a ponerles casitas para que vivan ahí sus trabajadores, le empezó a poner lugares donde puedan atenderse por problemas de salud, su hospital, ¿no? Empezó a ponerles sus lugares donde puedan recrearse. O sea, empezó a ser de Estado, empezó a ser de Estado moderno que busca el bienestar de la población. Empezó a ser un filántropo, ¿no? Empezó a invertir esas ganancias para bienestar de sus trabajadores. Por ahí también tenemos a Fourier, no es el de las series de Fourier de matemáticas, es otro Fourier, Saint-Simon, son otros intelectuales que también, ¿no? Proponían, otros también hay tendencias anarquistas, ¿no? También, por supuesto, que no estaban todavía muy bien sustentadas, y que todos ellos forman parte, pues, de esta tendencia a la que Marx llamó socialismo utópico, ¿no? Socialismo que se basaba en las ideas, un poco idealista, en el sentido moral, y entonces él dijo, vamos a hacer un socialismo científico, basado en ciencia, en describir la realidad, cómo funcionan los mecanismos, las leyes. Él todavía buscaba leyes universales en la economía. Ahora no, ahora en las ciencias sociales no se puede hablar de leyes universales, ¿no? Pero en esa época todavía Marx trataba de buscar las leyes científicas de la economía para entender el capitalismo y cambiarlo. Entonces esa es la idea. Muy interesante en realidad. Profe, ¿por qué fracasó el plan económico socialista de la URSS? Interesante, interesante. Es un debate muy inmenso ahí. Ya yo les daría acá en realidad una perspectiva poco particular, porque, porque hay muchas posturas, ¿no? De hecho, el marxismo que más se ha extendido es el marxismo-leninismo. Maoísmo por ahí no tanto, ¿no? Pero leninismo generalmente, que degeneró en el estalinismo. En realidad, pues, la Revolución Rusa, ya desde Lenin, ¿no? De la época de Lenin, tuvo sometidos a los ucranianos, pero era la burguesía, profesor, no, eran anarquistas, ¿no? Eran otras tendencias del socialismo. Eh, por ejemplo, Noam Chomsky es un filósofo, lingüista, de todo, ¿no? De todo Noam Chomsky. Él tiene la propuesta de que la Unión Soviética no fue un socialismo, fue un capitalismo de Estado, ¿no? Era una empresa donde el propietario era el Estado, y obviamente el Estado no eran todos, no. Había problemas. Ahí Stalin, en nombre de la revolución proletaria, ¿no? Hizo que trabajen, pues, de manera muy explotada. Murieron muchas personas en el trabajo, mandó a la guerra en nombre de la madre patria rusa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchos cuestionamientos sobre si realmente la Unión Soviética fue socialista. ¿Por qué fracasó económicamente ese plan? En parte porque no veían a los precios, ¿no es cierto? Más allá de si es socialista o no,
en parte porque no tomaron en cuenta los precios, hubieron muchos sometimientos a Bulgaria, Hungría, la primavera de Praga, Checoslovaquia, ¿no? Entonces, era más que nada un imperio que trataba de extenderse como Estado. Eso por una parte. En las elecciones, sin embargo, en las cuales se disuelve la Unión Soviética, muchos dicen que en realidad ganó que se mantenga la Unión Soviética, ¿no? Pero igual ya había mucha polarización dentro dentro del propio país y, y bueno, actualmente es la Federación Rusa, ¿no? Y está gobernando alguien que está participando en todo caso en una guerra. Muy bien, muy bien. Ya eso ya es cuestión, como les digo, de perspectiva un poco propia, ¿no? Ya hay muchos datos históricos, debatibles, teóricos, de economía, y lo cierto es que el Estado no puede controlar toda la economía. Keynes, por ejemplo, él propone un Estado fuerte, pero él sabe que el Estado no va a poder evitar crisis. Las crisis se van a dar. En el capitalismo es natural que hayan crisis y lo que tiene que hacer el Estado es amortiguar el efecto de esas crisis. Porque el Estado es una hormiguita comparado con el poder de grandes empresas, poder económico de grandes empresas. Muy bien, jóvenes. Entonces, muy interesantes sus preguntas, muy interesantes. A pesar de las dificultades de hoy día, de mi computadora que está un poco viejita, de la época de Marco, creo, hemos podido terminar. Sáquenle captura de pantalla a sus claves, por si acaso, hasta que aparezca al menos los temas en su plataforma, y voy a estar averiguando sobre eso. ¿De acuerdo? Gracias por su atención, por su participación. Este es un tema realmente muy interesante y nos vemos este jueves. Chau, chau. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.